Hoy vamos a hablar sobre las mentiras de Juan Dalmau en la internet. Y es que Juan Dalmau ha publicado en redes sociales la siguiente premisa: que la isla de Puerto Rico es más pobre que la mayoría de sus vecinos en el Caribe. Es decir, que las otras islas que rodean a Puerto Rico tienen, según Juan Dalmau, más presupuesto gubernamental, tiene un salario mínimo más alto, tiene una mayor calidad de vida, una mayor infraestructura que la isla de Puerto Rico. ¿Y por qué él dice eso? Él alega que esos países son más ricos que Puerto Rico porque son países independientes. Es decir, esta publicación de Juan Dalmau es una publicación en contra de los Estados Unidos de América. Y él dice que las islas que rodean a Puerto Rico en el área del Caribe son más ricas porque son países independientes. Pero la pregunta es, ¿eso que él dice es verdad? ¿Es verdad que los países que rodean a Puerto Rico en la región del Caribe son más ricos que la isla de Puerto Rico? Ahí es donde vamos a poner los puntos sobre las IES, porque eso que ha dicho Juan Dalmau, honestamente, no es verdad. Y aquí vamos a explicar por qué. Pero antes te extiendo una invitación para que te suscribas a este canal, le des un like a este video para que poco a poco hagamos crecer esta majestuosa comunidad, La Reunión Podcast. Bien, pues aquí vemos esta publicación de Juan Dalmau. Juan Dalmau ha publicado esto en sus redes sociales, donde dice que la isla de Puerto Rico es más pobre que la mayoría de sus vecinos en el Caribe. Y más abajo en su explicación dice que eso se debe a que esos lugares son lugares soberanos, es decir, que son países independientes. Pero en cambio, la isla de Puerto Rico pues no es independiente. Como todos sabemos, Puerto Rico es Estados Unidos de América. Aquí en Puerto Rico somos un territorio orgulloso de Estados Unidos de América. Y digo orgulloso porque en Puerto Rico la mayoría no queremos la independencia. Y eso es un hecho que Juan Dalmau debe entender. Entonces, como la mayoría de puertorriqueños no queremos la independencia, por eso es que Juan Dalmau recurre a las mentiras y a la manipulación para introducir en la psiquis de la población, en el subconsciente colectivo, la premisa de que Puerto Rico es más pobre que sus vecinos, cuando honestamente eso no es verdad. Pero Juan Dalmau intenta hacer ingeniería social, que colectivamente nosotros pensemos que somos más pobres, pero no es así. Y mira cómo termina este post de Juan Dalmau. Él termina colocando esta imagen, y esta imagen que dice que la mitad de Puerto Rico vive en pobreza. ¿Qué manipulación es esa? ¿Cómo que la mitad de Puerto Rico vive en pobreza? ¿De qué tú me estás hablando, Juan Dalmau? O sea, tú me estás diciendo, porque la mitad es un 50%. Entonces tú me estás diciendo que el 50% de la gente random que yo conozco fuera de mi familia, pues son personas que viven en pobreza. El 50% no tiene energía en su casa. Y no estoy hablando de un apagón. Estoy hablando de que directamente no hay dinero. Punto. El 50% de la gente no tiene energía en su casa. Juan, eso no te lo crees ni tú. El 50% de la gente en Puerto Rico no tiene internet. Claro que tienen internet. O sea, en sus casas o en sus celulares, pero tienen internet. Y si tienes internet es porque ya tienes para cosas que son más prioridades. O sea, el internet es algo que la mayoría tienen, pero que realmente no es una prioridad si realmente tú eres pobre. Pero aquí todo el mundo está conectado. O sea, es que seamos honestos. Esta afirmación de decir el 50%, la mitad de la isla es pobre. Pues vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de gente que no tiene para pagar la luz. O sea, y siempre va a existir alguien que no tiene para pagar la luz. Pero decir que la mitad de la isla, Juan.
O que la mitad de la isla no come. O que la mitad de la isla, no sé, va al baño en una letrina. Que la mitad de la isla no tiene un vehículo accesible. Es que la realidad lo desmiente. La realidad desmiente lo que dice Juan Dalmau. ¿Cómo que la mitad de la isla vive en pobreza? Pobreza hay en los países que Juan Dalmau dice que son más ricos que nosotros. Ahí es que hay realmente la pobreza. Comunidades enteras en República Dominicana y Haití que nunca han tenido electricidad en su vida. En su vida. Comunidades en República Dominicana y Haití donde todavía las casas no tienen un suelo estable, viven en tierra, por así decirlo. Comunidades enteras en esos países donde no tenemos agua potable, o al menos no te va a llegar hasta tu casa, como pasa en Puerto Rico, que el agua te llega hasta tu casa. Puerto Rico sin duda alguna está mucho más desarrollado que los países vecinos. Eso todo el mundo lo sabe. Yo no sé por qué Juan Dalmau se empeña en meter en la mente: ay, aquí la mitad de la población es pobre. No. Aquí la mitad de la población no es pobre. O no sé, o tenemos una diferencia de criterio en cuanto a lo que es la pobreza. Porque para mí, si tú tienes casa, tienes un techo, tienes un suelo, tienes comida y hasta tienes internet, tú no eres pobre. Esa es mi opinión. ¿A qué Juan Dalmau llama la pobreza? Porque en Puerto Rico, si tú pasas una mala racha y realmente tienes una necesidad económica de que no consigues empleo, te dejaron sin empleo, aquí hay muchas ayudas gubernamentales gracias al gobierno federal de Estados Unidos. Realmente que tú termines viviendo en la calle a veces es tan poco probable en la práctica. O sea, no sé, creo que Juan Dalmau y yo tenemos un criterio distinto sobre lo que es la pobreza. Y además, en esta publicación él dice que Puerto Rico es más pobre que Mississippi, el estado más pobre de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un estado, Juan. Si tú quisieses tener dinero como Mississippi, que tiene más que aquí, aunque sea el estado más pobre, tiene más dinero que Puerto Rico, pues sea un estado, Juan. Sea un estado si quieres tener un mayor ingreso en la isla de Puerto Rico. Sea un estado. Pero el punto es que tú no quieres ser un estado. Entonces dice, que los estados son más ricos. Ajá, porque son estados, Juan. Los estados son más ricos porque son estados. O sea, como que 2 más 2, Juan, 2 más 2. O sea, no debe ser tan difícil. Ok. Pero vamos a los cálculos. Vamos a las realidades de si realmente Puerto Rico es más pobre que sus vecinos en la isla del Caribe. Y aquí tenemos esta tabla. Entonces tenemos acá, esta tabla tiene varias divisiones, como por ejemplo la cantidad de personas que vive en ese país, el presupuesto gubernamental, o sea, del gobierno central, más si lo fuésemos a dividir por cantidad de habitantes, cuánto invierte el gobierno por cantidad de habitantes. O sea, si fuésemos hipotéticamente a dar ese dinero a cada persona, ¿cuánto le tocaría? Ok, vamos con República Dominicana. República Dominicana, nuestros vecinos más cercanos, en su media isla, ya que es solamente media isla, viven 11 millones 500 mil personas. O sea, 11 millones 500 mil personas. Mucho más que la isla de Puerto Rico. ¿Y cuánto es su presupuesto gubernamental? Es de 25 mil millones de dólares. Y si dividimos eso por cantidad de personas, sería alrededor de $2,217 por persona.
Es decir, República Dominicana con 11 millones 500 mil personas tiene un presupuesto de 500 mil millones de dólares anuales. Ok, en segundo lugar, Puerto Rico, nuestra hermosa isla donde viven 3.180.000 personas, es decir, muchísimo menos que en la República Dominicana. Y tiene un presupuesto combinado entre el presupuesto del gobierno estatal de Puerto Rico en combinación con los fondos asignados para el gobierno de Estados Unidos. Pues tiene un presupuesto de 33.570 millones de dólares. Es decir, tú me estás diciendo que la isla de Puerto Rico, con un sinnúmero menos de habitantes, tiene un presupuesto mayor que el de República Dominicana. Veas, estamos hablando de 3 millones de personas versus 11 millones de personas. O sea, la República Dominicana tiene más dinero que Puerto Rico. O sea, más habitantes que Puerto Rico. La República Dominicana tiene más habitantes que Puerto Rico, pero tiene un presupuesto menor al de Puerto Rico. Así que, Juan, ya lo que dices no es verdad. Ya con República Dominicana perdiste. Porque República Dominicana, con mucha más población, tiene un gobierno con mucho menos dinero que el de Puerto Rico. Así que ya desenmascarado, ya lo que dice Juan es mentira. Pero vamos a dar otra oportunidad, porque supongamos que es República Dominicana, pero los otros países son más ricos. Vamos a ver si los otros países son más ricos. Vamos con Jamaica, y allí no hay comunismo, así que no puedes decir que ese es el bloqueo que le pone Estados Unidos. No, en Jamaica no hay bloqueo. Vamos a ver, de tú a tú. Y mira, con una población similar a la nuestra, porque en Jamaica viven 2.840.000, es decir, es una población similar a la nuestra. Ok, pues con una población similar a la nuestra, o sea, unos varios de cientos de miles menos, pero en la práctica es la más similar a la nuestra, la de Jamaica, que tiene soberanía. Pues básicamente el presupuesto es de 9.000 millones de dólares. O sea que la isla que más se asemeja a nosotros en cantidad de personas tiene un presupuesto de 9.000 millones de dólares. Y el de Puerto Rico, 33.000 millones de dólares, damas y caballeros. ¿Qué gobierno es más poderoso? ¿El de Puerto Rico o el de Jamaica? Ahí están las cartas. Tú decides. Entonces, pero vamos a Cuba, donde están los amiguitos del Partido Independentista y los buenos amiguitos de la senadora independentista María de Lourdes Santiago. Entonces, pues en Cuba viven 10.900.000 personas. 10.900.000 personas viven en Cuba, es decir, mucho más que en Puerto Rico. Y su presupuesto es, vamos a ver, de 4.600 millones de dólares. 4.600 millones de dólares. O sea, ¿qué? 4.600 millones de dólares versus 33.000 millones de dólares que tiene Puerto Rico. ¿Qué país exacto es más rico que Puerto Rico según Juan Dalmau? Yo quisiera que él me diga cuál país, que me lo diga. Porque lo que yo busco de nuestros vecinos, pues no es lo que él dice. Pero vamos con Haití, que también es un vecino del Caribe, o se le olvidó Juan Dalmau. Haití tiene una población de 11.900.000 personas, con un presupuesto
de 2.600 millones de dólares. Se acabó el debate, damas y caballeros. La isla de Puerto Rico es la más rica del Caribe y es gracias a Estados Unidos de América. ¿Y por qué es gracias a Estados Unidos de América? Porque Puerto Rico, por su parte, recauda alrededor de 13.000 millones de dólares. Es decir, todos los taxes que nosotros pagamos en Puerto Rico, eso recopilados son 13.000 millones de dólares. ¿Y cuál es esa diferencia de 13.000 millones de dólares hasta 33.000 millones de dólares? Esa diferencia la pone el gobierno federal del imperio de los Estados Unidos de América. Damas y caballeros, que tenemos que sentirnos orgullosos de quienes somos y tenemos que sentirnos orgullosos de donde vivimos. ¿Qué es eso de andar diciendo por ahí que somos tan pobres? O sea, primero que no es verdad. Y aunque fuese verdad, ¿por qué voy a pensar en eso? Si nosotros aquí queremos construir una gran civilización, hay que pensar positivo. ¿Qué es eso de meternos en la psiqui? Aquí nada funciona, aquí todo está mal, aquí somos el peor país del mundo. Eso no, las cosas no son así. ¿O acaso Roma no se expandió imperialmente porque tenían buena autoestima? Usted imagínense los dirigentes del Imperio Romano diciendo: ¡ay, que somos una vergüenza! Aquí todo funciona mal. Aquí esto es un gobierno colapsado. Pues el Imperio Romano nunca hubiese sido la potencia que fue. Y tenemos que ser como el Imperio Romano y ser un imperio enorme, poderoso. Pero tenemos que creérnoslo. Tenemos que hacer un despertar de nuestra civilización y creernos lo que valemos. Y la izquierda quiere atentar contra la autoestima de una sociedad, metiéndote en la psiqui. ¡Ay, aquí todo está mal! ¡Ay, indígnate! Esa es la palabra que ellos usan, indígnate. Para que te avergüences y nunca seas un imperio. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es el Partido Independentista para Puerto Rico. O sea, si vas a debatir sobre la independencia, di cosas que tengan sentido. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que nuestros vecinos son más ricos? Cuando no es así. Y no es por desprecio de nuestros vecinos. Seguramente son maravillosas personas y viven en maravillosos países. Pero eso es muy distinto a la mentira que dice Juan Dalmau. Objetivamente es mentira. Eso es muy distinto. Ok, pero damas y caballeros, tenemos otra tabla para terminar, y es la tabla del salario. ¿Cuánto gana la gente en esos lugares que Juan Dalmau dicen que son más ricos que Puerto Rico? Tenemos la tabla aquí del salario mínimo. Ok, tenemos acá alrededor de que si ganas a 10.50 la hora, según dice el salario mínimo de Puerto Rico legalmente, gracias a Pierluisi, y yo tengo mis reservas sobre estar subiendo el salario mínimo. Yo tengo mis reservas sobre estar subiendo el salario mínimo. Pero ese soy yo. Pues, si el salario mínimo en Puerto Rico es 10.50 la hora y consigues un trabajo normal, un full time de 40 horas, ganas alrededor de $1,820 al mes. Es decir, lo menos que puedes ganar en Puerto Rico con un trabajo de 40 horas es $1,820 al mes. Ok. ¿Cuánto ganas en Jamaica en promedio al mes? $460. ¿Son más ricos que nosotros? No sé, respóndeme tú. República Dominicana. Al mes, $280. Haití, al mes, $160. Esos son salarios promedios. Promedio partiendo del mínimo. Y en Cuba, $26 al mes en el paraíso socialista. Todos los salarios mínimos de las islas que son vecinas de Puerto Rico son inferiores
al de Puerto Rico. Si el gobierno central de esos lugares tiene un presupuesto menor al de Puerto Rico y el salario que gana la gente es menor que en Puerto Rico, ¿por qué Juan Dalmau dice que esos países son más ricos? No tiene sentido. Y Juan Dalmau sabe que no es verdad. Es que él es inteligente, o sea, es una persona que se preparó, que fue a Harvard y todo eso. El bruto no es. Y por eso digo que es malévolo, porque bruto no es, él lo sabe. No es este típico ignorante demócrata de Twitter que publica cosas de izquierda y ya. Juan Dalmau es una persona preparada y él sabe estas cosas. Pero él miente a propósito y a su conveniencia. Bien, damas y caballeros, hasta aquí este video. Y nos veremos en la próxima. Suscríbase a este canal, denle un like aquí. Y nos veremos en la próxima. Goodbye.